de los grupos. Este es más fácil. La ligasa. Uno son ligasas. Tipo el DNA ligasa. Van a unir entonces dos moléculas. En este caso va a unir ADN. Claro. Entonces, en este caso requiere de ATP. Entonces aquí el punto clave es participa en ATP. ¿Sí? Pero aquí hay otro punto. Vimos justamente la exoquinasa que transfiere un fosfato, ¿no? Sí, y también genera una. Entonces tiene que ver ese punto también. ¿Cómo se puede? Por aquí está uniendo moléculas. Y los otros. El otro va a haber transferencia del grupo fosfato. Por descarte. Entonces, si Por es que descarte nomás. la molécula, digamos, tenemos el ATP, hay transferencia del grupo fosfato, que sería transferasa. En este caso, el ATP va a ser utilizado para unir dos moléculas. En este caso, moléculas de ADN. O es una ligasa. Y aquí participa justamente el ATP para generar energía. No va a transferir fosfato a la molécula. Por eso no es una transferasa. Yo no creo nada. No. Saca de preocupación. ¿Qué es mi cerebro? ¿Cómo es? De nuevo, bro. Ligasas van a formar nuevos enlaces, van a unir dos moléculas mediante el uso del ATP. En este caso, el ATP va a liberar energía, ¿cierto? Libera energía justamente para formar, en este ejemplo, enlaces fosfodiéster. ¿Ok? ¿Lo que hacer? Vimos en el caso de la exoquinasa, el ATP, ¿no? Este también participa ATP, se puede confundir. Pero en este caso, hay transferencia del grupo fosfato. En este caso, no hay transferencia del grupo fosfato, por lo cual no sería una transferasa, sino que esta molécula va a utilizar para liberar energía y va a formar un nuevo enlace, uniendo así dos moléculas. ¿Queda más claro? Transferasa transfiere. Sí, mira. Transfiere. Hasta ahí bien. Ligasa Hasta ahí bien. El otro une dice. eso lo une. Tenemos dos moléculas que va a haber una enzima que utiliza ATP. En este caso no se transfiere ningún fosfato, sino van a unir No las transfiere moléculas. fosfato. Exacto. Si no sería una transferasa. Va a unir entonces estas dos moléculas mediante un enlace. Y este ATP solamente va a liberar energía. Si en caso tuviéramos otra molécula, ¿Y qué pasó ahí con el hidrógeno? pues Como todo hay oxígeno. No se puede. va a formar agua. Ay, ay, Va a liberar agua. En el caso de la transferasa, en el caso de exoquinasa tenemos ATP, ¿cierto? En este caso el ATP va a transferir fosfato a la molécula. Ya, ¿qué más claro, no? Sí. Entonces aquí se va a unir y aquí simplemente va a transferir, ¿sabes? Es más fácil eso. La ligasa es el problema. Es ligasa, la otra es ligasa. Ahí les coloqué un ejemplo para que descubran qué tipo de enzima es. Esta reacción es catalizada por enzima anhidasa carbónica. Anhidasa carbónica. Cataliza entonces la formación de ácido carbónico. Vimos el tampón, ¿no? ¿Qué reacción es, chicos? ¿Ligasa? ¿No es una ligasa? Hidrolasas, No. hay fragmentación de moléculas. Sí, se está fragmentando el H2O. Yo diría que está uniendo. Está uniendo estas dos para formar
todo eso, ¿no? Sí, pero también puede ser al revés. Puede romper todo eso para formar los dos. Claro, Por eso están las dos flexes. no, en este caso, la molécula de agua va a ser su ¿Puede producto unir esto? de esta reacción. Si aquí estuviera el agua, ahí sería una hidrolasa. Claro. No, porque es liasa. Es Bien, liasa. ¿no? Porque para aquí en este caso participaría el agua y generaría el quiebre de esta molécula. ¿Y cuál sería? Liasa. Esa es la pregunta. ¿Hay transferencia de grupos No. hidrógeno? No. Sí. Pero está rompiendo el enlace, profe. Está rompiendo el enlace carbono. Pero sería clase. Sí. ¿Qué vemos aquí? Veo que están quebrando ese enlace Ajá. Liasa. y está justamente incorporando los hidrógenos y este oxígeno está formando justamente un doble enlace. ¿Qué es? Liasa. Claro, eso es liasa. Liasa carbono-oxígeno, la subclase, la subclase justamente de lo que mencionas. Aquí está justamente de hidro o el agua. Sí, ¿no? Vean esos pequeños detalles. Carbonato deshidratado. Vean esa. La subclase, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esos detalles. Como menciono, para que sea una hidrolasa, en este caso, la reacción inversa, requeriría que una molécula de agua. ¿Okay? Y en el caso de aquí, para que sea una ligasa, requeriría una molécula ATP. ¿Cierto? Es la diferencia. Y en caso de óxido-reducción, debería haber aquí otro compuesto que asimile los hidrógenos. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos las 6 opciones. Entonces ahí están las 5, si no seguimos las 5, entonces una ligasa. Claro, eso puede venir. Pero no solo piensan en la acción continua, sino también en el parcial. Entonces la guía es lo único que hace es romper los enlaces y ya por azar técnicamente se forma la molécula. Claro, va a quebrar ese enlace, pero en algunos casos forma los enlaces como en este caso. Pero ya no sería acción de la guía. Todo eso es catalizado por la liasa. Claro, la guía es lo único que hace romper. Claro, sí, justamente, si hay enlaces carbono y otro átomo, carbono, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, pudiendo formar en algunos casos dobles enlaces. Para formar la especie de la guía. Claro, en este caso, si aquí representamos el ATP, entonces no sería una ligasa, sino una ligasa. Y habría dos, una guía y claro, en este caso, entonces, estos dos están en el sitio característico de la enlace carbónica. Y justamente entonces aquí va a haber diferentes grupos, ¿no? Que van a interaccionar con estas moléculas, permitiendo entonces que estas tengan ese recambio formando así el ácido carbónico. Es algo complejo, porque vemos toda esa reversación a nivel atómico. Pero, como digo, fíjense en los pequeños detalles. Si hay presencia de ATP, si se está transfiriendo un grupo, si hay agua en dicha reacción, ¿okay? Si hay recambio en cuanto a posiciones funcionales. Tienen que analizar esos pequeños detalles. Justamente les digo eso para el caso de que si en su evaluación parcial lo formula la directora, esta vez les preguntan qué tipo de reacción es. De desarrollo. Confío en que me darán las cifras. No sé. Todos salimos mal. Reevaluación. Factores que influyen en la actividad enzimática. No lo hace. El ciclo pasado en la anatomía. Todo mi salón jaló y así se quedó. ¿Sí? No hubo Bueno, reevaluación. chicos, ya hemos visto ya que debido a su naturaleza proteica, terciaria no globular, 20. diferentes factores Pero van a se hacer retiraron un función. montón. Teoría. Tontería.
Eran 20 al inicio. No, éramos 40 al inicio. Ya. 20. Las actividades climáticas se pueden expresar en unidades internacionales. Entonces aquí tenemos los factores que van a crear actividad enzimática. Cambio de pH, ¿ves? Cambio de pH, tiene que explicar por qué el pH altera. Cambio de temperatura, concentración de sustrato, concentración de enzimas, activadores e inhibidores. Para el caso de las enzimas. Entonces, estos factores van a crear actividad enzimática. Y ahora está que también tenemos la regulación, ¿no? Alostérica, regulación hormonal, por proteólisis, por secuestro de proteínas, interacción proteína-proteína, una serie de cosas interesantes que están en su seminario, ¿no? Vamos a analizar entonces cada una de estas. En el caso de temperatura, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio de temperatura. Se va a naturalizar, pero ¿por qué sucede eso? Se desnaturaliza. No, pero hasta Claro, justamente ¿por qué vemos esa variación en cuanto a la actividad enzimática? Por los enlaces que se modifican. Exactamente. Porque desnaturaliza la proteína. ¿Qué sucede cuando aumentamos la temperatura a nivel molecular? Se rompe. Aumenta el movimiento de las moléculas. Claro, y esto pero son- llega a un punto, cuando llega la destrucción, punto, hay una desnaturalización de la. Claro, eso justamente va a generar aumento de energía cinética de las moléculas. Y estos también son enlaces débiles. Entonces, la energía que está siendo proporcionada en forma de energía calórica va a generar el rompimiento de cada uno de estos enlaces. Va a darse justamente el quiebre de forma descontrolada. No hay una especificidad en qué tipo de enlaces se rompe, sino todos van a verse afectados. Entonces tenemos aquí un gráfico interesante. Justamente como su compañero mencionó, que toda enzima presenta una temperatura óptima de funcionamiento. En este caso, esta enzima, ¿dónde estaría? En el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es la temperatura. Exactamente, la temperatura corporal. Perfecto. Justamente todas las enzimas han evolucionado, se han adaptado a que tenga su máxima eficiencia a la temperatura corporal. Entonces vemos que valores inferiores, dicha actividad está disminuida, ¿cierto? Aumentando, llega a un pico máximo, y cuando esto va aumentando más aún, vemos que va disminuyendo, ¿cierto? Entonces se da la curva. Al disminuir o aumentar la temperatura, entonces va a haber alteración en cuanto a los enlaces no covalentes que sustentan dicha conformación. Recordemos que es una proteína terciaria, entonces su disposición de los átomos en el espacio va a ser determinante en cuanto a su función. Cambios en el pH. También otro punto interesante. Lo hemos visto la semana pasada. A mí se me laboratorio. No sé con quién se han visto. ¿Cómo así? Salimos a las. ¿Cómo así? ¿Qué? Salimos más tarde que ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Usted es historia? ¿Qué pasó? No puedo decir ahora. ¿Qué es la historia? Ok, bueno. Ya hemos visto justamente que los aminoácidos van a presentar una carga a determinado pH, ¿no? Un estado de ionización para ser estable. Entonces, tenemos aquí varios grupos ionizables: grupo amino, grupo carboxilo, grupo hidroxila, grupo diol. Entonces, a diferentes pH, cada uno de estos va a presentar diferentes estados de ionización. Entonces, al alterar justamente el pH, todos los aminoácidos van a tener ese efecto.
van a, en algunos casos, cambiar su carga. Y bueno, si es que están formando, por ejemplo, alguna interacción dipolo-dipolo o interacción electrostática, al darse un cambio, digamos que tenemos dos aminoácidos, ¿ok? Aquí tienen carga positiva, carga negativa a un determinado pH. Imaginen que ahora se van a traer una forma de interacción electrostática, ¿cierto? Imaginen que cambiamos el pH 2, y que este cambia de estabilización positivo a negativo. Exactamente, entonces va a repeler, ya no van a estar juntos. Entonces, si está formando, justamente, manteniendo la estructura terciaria, va a hacer que la proteína se desnaturalice. Y eso va a dar con todos los aminoácidos que conforman la proteína. Entonces, va a tener un impacto directo en los enlaces no covalentes, el cambio de pH. Vemos justamente también que las proteínas, las enzimas, presentan máxima agilidad a un determinado pH. Justamente han sido adaptadas en la cavidad donde van a desempeñar su función. En el caso de la toxina, ¿dónde tenemos toxina? Estómago. Exactamente. Entonces, constantemente va a estar bajo efecto de un bajo pH. Por eso que ha sido adaptada para presentar su máxima actividad a determinado pH. Cuando pasa al intestino delgado, ¿qué sucede? Desciende su actividad. Se crea bicarbonato, ¿no? Que justamente neutraliza el pH, el pH ácido del quimo, va a tener un pH básico, y con esto vemos que la pepsina pierde su función. Y también prepara el ambiente para las otras proteínas que van a actuar. Todo un conjunto: quimiotripsina, elastina, carboxipeptidasa, etc. En el caso de las enzimas, también va a darse el efecto de la concentración de sustrato. Recuerden justamente el gráfico, la imagen que les. Eso. Claro, exactamente. A medida entonces que aumenta la cantidad de sustrato, va a haber mayor probabilidad de encuentro, con lo cual también la enzima va a aumentar su velocidad. Y eso lo vemos en este gráfico. ¿Okay? Aquí tenemos representado entonces la formación del producto versus la concentración. Aquí tenemos un punto interesante. ¿Cómo podemos evaluar la actividad enzimática? ¿Velocidad de qué? De reacción. ¿Cómo calculas esa velocidad de reacción? Tiempo. Exactamente. Uno va a hacer mediante la cantidad de producto. ¿Okay? O la disminución de la concentración de sustrato. Vamos a ver aquí. Vemos entonces que a medida que aumenta la concentración de sustrato, va a aumentar también la velocidad de la reacción, porque se hace mayor número de encuentros y la enzima puede catalizar con mayor rapidez. ¿Okay? Justamente aquí tenemos un diagrama. Vemos que hay dos moléculas. Entonces, para que este encuentre hasta el sitio activo va a demorar un tiempo, ¿cierto? En cambio, cuando aumentamos, ese tiempo de encuentro va a disminuir. Y cuando está en el superexceso, va a ser prácticamente inmediato el encuentro entre el sitio activo y el sustrato. ¿Cierto? Creo que a veces. Entonces vemos ahí. Aquí tenemos graficado el proceso, porque cada vez que se encuentra forma un producto. Aquí tenemos otro. Aquí vamos a encontrar otro. Aquí entonces, producto, otro producto. Vemos entonces que va aumentando. Vamos a ver. Vamos a ver entonces la curva de Michaelis-Menten. Comenzamos la parte más interesante ahora. Y nos falta la mitad. ¿Ya? ¿Tan rápido? Ya que mi cerebro ya. Aquí tenemos
representado una curva que muestra la relación entre la velocidad y la concentración de sustrato. Vemos entonces que en las fases iniciales, aquí, dicho aumento va a darse de forma lineal. ¿Okay? En esta fase inicial. ¿Okay? Vemos entonces que aquí hay esa tendencia lineal, este punto, de una línea recta. Vemos entonces que a medida que aumentamos la concentración de sustrato, esta linealidad se va perdiendo y va entonces adquiriendo esta forma que es una hipérbole. ¿Okay? Entonces a medida que aumenta la concentración de sustrato, va a ir adquiriendo esa forma de hipérbole. Pasa de un estado lineal a un estado en una forma hiperbólica. ¿Okay? Vemos entonces que a medida que aumenta, va a llegar a un punto en el cual la velocidad va a mantenerse relativamente constante, no va a cambiar, va a llegar a un tope máximo. Entonces, aquí van a ser las fases iniciales, cuando la enzima encuentra su sustrato. Como hay poco, dicho encuentro va a demorar hasta que pueda hacer ese encuentro. A medida que aumentamos la concentración, entonces, dicho encuentro va a ser con mayor rapidez. Entonces, vemos ahí ese aumento en cuanto a la velocidad. Vemos aquí entonces que cuando llega hasta el límite máximo, todos los sitios activos de la enzima están siendo ocupados por un sustrato. Es decir, no hay enzima disponible para poder aumentar aún más la velocidad. ¿Okay? Entonces, a este punto vamos a denominarle velocidad máxima, que es la máxima capacidad que tiene la enzima de catalizar la reacción, que es cuando está saturada completamente. Es decir, su sitio activo siempre va a estar ocupado por un sustrato. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de velocidad máxima, vamos a encontrar a las enzimas en esa forma. Todos sus sitios activos van a estar ocupados por un sustrato. ¿Okay? Entonces, esto viene a ser una representación de la cinética enzimática, la actividad de la enzima, que sigue la tendencia de Michaelis-Menten. Hay enzimas alostéricas que no siguen esa tendencia hiperbólica, sino van a presentar esta forma, sigmoidea. ¿Okay? Ese es para el caso de las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas no van a seguir ese patrón de hipérbole. Claro, no van a presentar estas curvas, sino van a presentar una figura sigmoidea. Que tiene forma de eso, si no se dan cuenta. Las enzimas alostéricas. ¿Okay? ¿No sería la velocidad máxima no sería tangente a la curva? La velocidad máxima, cuando hay la velocidad máxima no Claro, sería la tangente. velocidad máxima. O sea, cuando Que la curva ya está, todas las enzimas están, no sería tangente, porque o sea, no tiene sentido. saturadas. O sea, mira, no choca. ¿Todo claro ahí? Ah, bueno, sí que no choca. Entonces tenemos cuatro parámetros cinéticos. ¿Cuál? Se mencionó el modelo estético. Ah, yo mencioné que esa forma, esa cinética enzimática, esa forma hiperbólica, viene a ser de aquellas enzimas que siguen el patrón de Michaelis-Menten. ¿Ok? Pero hay otras enzimas, las alostéricas, que no van a seguir ese patrón, sino van a presentar un patrón sigmoideo en forma de S. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes analicen la actividad enzimática de dichas enzimas, van a ver esto, esa curva. Sí, ¿no? Esa es. Entonces, si es que le ponen imagen ahí, Pero representar la actividad enzimática, ¿la velocidad máxima no sería tangente a la curva? no, en este caso no es la gente de aquí. La gente sería ahí. Ahí es la tangente. En este caso va a ser una línea trazada. Bueno, se pone ese punto. Si se pone ese punto establecido de forma así. ¿Sí? Se ve ese ángulo, tal vez.
Entonces, la velocidad máxima va a ser la máxima capacidad que tiene la enzima de esta la catálisis, ¿ok? Que es cuando entonces todo su sitio activo está siendo ocupada por un sustrato. Entonces la enzima está saturada. Es decir, se forma un producto inmediatamente entra un sustrato. ¿Okay? Igual aquí, se forma un producto, inmediatamente ingresa un sustrato. Entonces siempre va a tener el sustrato unido al sitio activo. Transición tipo interrupción. Eso justamente es un tipo de regulación. Es un mecanismo, depende de la enzima. Hay enzimas que justamente van a ser inhibidas por su producto, como un mecanismo de regulación alostérica. En este caso, estamos hablando de no es una enzima alostérica porque si fuera alostérica seguiría ese comportamiento sigmoideo. ¿Okay? Entonces no está haciendo, en este caso no va a ser inhibida por su producto. ¿Qué significa los términos? El término en sí van a ser aquellas enzimas que van a regularse por otras moléculas, que van a justamente actuar como estimuladores o inhibidores. Vemos, en el caso de las enzimas alostéricas, presenta el sustrato cuaternario. Entonces está formado por... Entonces, van a haber ciertas moléculas que se unen a un punto de la estructura y esto genera un cambio en su conformación. Aquí digamos que tiene sitio activo. Entonces cambia. Puede favorecer la catálisis o puede disminuirla. Entonces ahí tenemos justamente una regulación alostérica. En el caso que la compañera mencionó es que hay ciertas, digamos que forman el producto y el producto de estar en exceso va a unirse a un sitio alostérico, ¿okay? A un sitio diferente del sitio activo, conocido como sitio alostérico, que justamente al unirse altera esta conformación disminuyendo su velocidad. Entonces chicos, vamos a aquí a tener justamente este caso. Para no confundirnos, continuamos con el modelo de Michael-Siemens. ¿Okay? Entonces esta curva es una curva de aquellas enzimas que siguen ese comportamiento de Michael-Siemens. Podemos entonces aquí deducir algunos parámetros cinéticos. La velocidad máxima, que es cuando entonces la máxima capacidad de catálisis de la enzima, de ese punto no va a sobrepasar su velocidad, porque es cuando la enzima está siendo completamente saturada. Su sitio activo entonces va a estar siempre ocupado por un sustrato. Y vamos a también aquí poder deducir otro parámetro conocido como la constante de Michael-Siemens, o Km, que viene a ser la concentración del sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, eso viene a ser el Km. La concentración del sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Creo que este parámetro también te da, representa la afinidad que tiene un sustrato por su enzima. Velocidad máxima, ¿ok? Justamente este gráfico mencioné que sigue una tendencia de Michael-Siemens porque se puede representar mediante esta ecuación. ¿Okay? La ecuación de Michael-Siemens. Entonces, todo este gráfico justamente va a ser representado a través de esta ecuación. No van a hacer esa ecuación. No van a hacer esa ecuación. Pero solamente los muestro para que entiendan que esta cobertura va a ser representada a través de esta ecuación. La velocidad va a ser igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Aquí tenemos entonces un factor importante, el Km. Como mencioné, el Km va a representar la afinidad que tiene el sustrato por su enzima.
Ya había mencionado esto, ya. Son 95. Al inicio, recuerda, 150. Sí, pero, o sea, desde las 105 para mucho no 17. recuerdan de Esto. de enzima y de 8, pero. el sustrato. En estadística son 40, perdón. Entonces, Estamos en el 50. cuando una enzima presenta alta afinidad y se encuentra con el sitio activo, ¿qué es lo que sucede? Exactamente, inmediatamente va a formar el producto. ¿Sí? Porque justamente esa interacción va a ser suficientemente fuerte para poder dar inicio a la formación del producto. Ahora, si esta enzima presenta poca afinidad, digamos que tenemos este va a encontrar, pero digamos que no se une, regresa. Digamos que hay otro, igual, se une, nada. Luego otro, igual, ninguno se unió, no dio match. Ok, otro ahí. ¿Tampoco? Digamos que uno finalmente se une y forma el producto. Entonces presenta menor afinidad. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok, entonces, ¿qué es el KM? La concentración de sustrato, ¿cierto? Por aquí el KM va a ser la concentración de sustrato. Entonces, si el KM es bajo, quiere decir que hay menor cantidad de sustrato, ¿cierto? Entonces, aquellas, en este caso, tenemos menos si revisa la función, ¿qué diríamos? Exactamente. Va a ser, demuestra la afinidad que es sustrato por su enzima, ¿cierto? Y entonces, si el KM es alto, ¿qué te dice? Menos afín. Entonces vamos a seguir esa tendencia. ¿Okay? Esa es la lógica por detrás de eso. Entonces, cuando el KM es bajo, va a indicar que la molécula presenta alta afinidad por su sustrato, por ese principio que mencionaba. ¿Okay? Cuando presenta un KM alto, va a indicar entonces que presenta poca afinidad. ¿Okay? Porque el KM es el valor de la concentración. Entonces, justamente estamos evaluando la cantidad de sustrato en el medio. Entonces, cuando presenta esta afinidad, dicho KM va a ser bajo porque hay poca cantidad de sustrato. Cuando el KM es alto, entonces indica que va a estar el sustrato, con lo cual la enzima es poco afina, porque requiere mayor cantidad de moléculas para formar el producto. ¿Quedó claro, no? Perfecto. Aquí vamos a ver que esta curva, esta función hiperbólica, presenta también otros puntos interesantes. Mencioné entonces que aquí va a presentar la fase inicial va a presentar una tendencia lineal. Vemos entonces aquí que la velocidad va a estar en función a la concentración de sustrato, ¿cierto? Vemos que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad, ¿cierto? Entonces existe esa relación. A eso se denomina como fase 1. Fase 1, que viene a ser denominado de orden 1. ¿Por qué? Porque su velocidad va a estar en función a la concentración de sustrato. ¿Okay? Entonces, fase 1 va a ser esta fase en la cual va a darse ese aumento en cuanto a la velocidad. Y es de orden 1 porque la velocidad va a estar en función a la concentración de sustrato. ¿Okay? Pero vemos que llega un punto en el cual esa velocidad no aumenta, ¿no? Que es la velocidad máxima. A esto vamos a conocer como fase 2, que es de orden 0. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad no va a ser dependiente de la concentración de sustrato. ¿Quedó claro? Sí. Inclusive aquí está escrito. Claro, en la fase 1 es de orden 1 porque la velocidad va a ser dependiente de la concentración de sustrato. En la fase 2 vemos que esta velocidad no aumenta, se mantiene, digamos, constante, justamente debido, bueno, aquí sería el orden 0 porque la velocidad no va a estar en función de la concentración.
puedes aumentar lo que quieras, no va a haber una variación. ¿Ok? Bueno, aquí está representado lo que ya mencioné acerca de KM. Mayor concentración. Vamos a aplicar aprendido entonces. ¿Aprendido algo? Nada. Es la pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo sería el comportamiento de la velocidad de reacción si se varía la concentración del sustrato y se deja fija la concentración de enzima? Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cómo sería eso? Pues, pero si fuera positiva. Hiper. Sí, varía, dice. ¿Por qué? Si disminuye la concentración de sustrato, disminuye la velocidad. Solo no ya sacó. Y se aumenta la velocidad. Vamos a tener concentración de sustrato, ¿no? Y la actividad enzimática y velocidad. Es cero. ¿Cierto? ¿Todo el mundo ya entendió? Vamos a hacer una fase inicial, ¿okay? Donde va a haber justamente esa relación lineal, y a medida entonces que va aumentando, va justamente aquí de esa forma hiperbólica. ¿Okay? Va a llegar a un doble máximo, que va a ser justamente la velocidad máxima aquí, la máxima capacidad, la característica que tiene. Y entonces, aquí tenemos, ¿qué fase? ¿Qué orden? ¿Por qué? Depende de Exactamente. Exactamente. Perfecto. No, pero yo dije que una local. Ah, acá sí. ¿Depende o no? Perfecto. Y aquí tenemos también otro parámetro, ¿no? No sé si es por De acá. KM. ¿Qué debe ser KM? Mira, mira. Aquí se ve la Claro, va a ser un parámetro también que va a permitir reducir la afinidad que tiene el sustrato por sencillo. Pero matemáticamente lo vamos a así. Perfecto. Sí, está en lo correcto. Eso es lo que tienen que hacer en ese examen. ¿Cómo, profe? Si les preguntan, ¿no? Si les preguntan, ¿qué está, no? Profe, ¿usted va a preguntar? ¿Cuántas preguntas? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, profe. Usted hace el examen. No, algunas cosas van a tener que graficarlo. No, porque describe el comportamiento de la enzima. Claro, ¿Cómo se llama esa? bueno, ya hablamos acerca de los cofactores, ¿no? Justamente actividades enzimáticas que van a ser incorporadas a la enzima para poder tener su actividad catalítica eficientemente. ¿Okay? Enzimas, aquí tenemos una tabla interesante para ustedes finalizar. ¿Okay? Eso más que todo, vitaminas, ¿sí? ¿Cuáles vitaminas se utilizan para formar coenzima? Las muy importantes, NAD, fat, coenzima, ¿okay? Para la función de la lista. Ya hablamos de eso ya, ¿no? Al inicio. Vamos a tomar un descanso entonces. 10 minutos, que es una parte pesada. ¿Esto no era pesado?